Muy buenos días, muy buenas tardes. Qué gusto de que estén aquí acompañándonos nuevamente. Hoy día vamos a conversar de un tema que, si bien es cierto, ha pasado un poco invisibilizado porque hemos hablado de repente de las cosas más como concretas, como que el día a día, lo que las plata, que no nos alcanza, que la inflación, que etcétera. Pero hay un tema que se mantiene a lo largo de toda nuestra vida en realidad y que siempre lo hemos planteado acá, y es el tema de la educación. Vamos a hablar hoy día con el director ejecutivo de Acción Educar, una fundación sin fines de lucro, que le vamos a preguntar a su director, Daniel Rodríguez, de qué se trata. ¿Cómo estás tú? Buen día. Gracias por llegar a este punto de encuentro. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación, feliz de poder acompañarlos en este episodio. A ver, cuéntanos un poquito qué es la Fundación Educar, que se ha hecho un poquito famosa por estos tiempos, pero para atrás no sabíamos nada de esta fundación. Cuéntame de qué se trata, a qué se dedican. Bueno, nosotros somos un centro de estudio, existimos Ujú, hace ya cerca de 8 años ujú. y nos dedicamos a participar del debate público en temas de educación, en parvularia, escolar y también en educación superior, eh, para agregar evidencia, agregar opinión y en general mejorar la calidad de las políticas públicas del país en esa materia. Oye, ¿ustedes se dedican a hacer estudios sobre temas específicos de educación? Sí, pero siempre relacionados a la aplicación, a las políticas públicas. Son Ya, siempre ya, estudios que perfecto. analizan los datos que ya existen la mayoría de las veces y tratamos de agregar una perspectiva más fresca en la opinión pública, en la discusión. Ya, perfecto. Oye, a ver, yo decía que ustedes se han hecho notorios últimamente por el tema de la iniciativa popular de norma, del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata, por qué partieron con esta iniciativa, qué los impulsó, hacia dónde fue y cuál fue el resultado, que nosotros ya lo conocemos, pero para que el resto y aparte lo vayamos conversando un poquito. Mire, Miriam, nosotros estábamos muy preocupados por ciertas señales que dio la Convención Constitucional en sus inicios, cuando se discutió el reglamento, en que no se incluyó el derecho preferente de los padres ni la libertad de enseñanza en el catálogo de los derechos que se iban a discutir en la Convención, específicamente en la Comisión de Derechos Fundamentales, que es donde se está discutiendo este tema ahora. Y eso nos preocupó porque nosotros entendíamos la libertad de enseñanza en particular como un derecho del mismo nivel, en el fondo, que el derecho a la educación, que son complementarios pero son igualmente importantes. Entonces, eso nos dio la impresión que los convencionales no tenían eso en el radar, digamos, y que era importante que alguien lo pusiera sobre la mesa. Y qué mejor que buscar el apoyo de la ciudadanía, de varias personas, para que no parezca que esto es solamente una idea de un centro de estudio o una propuesta de uno o dos convencionales. Y entonces redactamos una propuesta de norma, la circulamos con varias personas, con varios abogados expertos en la materia, y nos concentramos mucho en que asegurara que, primero, que los padres, madres o apoderados, digamos, cualquier persona que tiene un niño a cargo, pudiera tener en la Constitución asegurado el derecho a elegir el colegio que quería para la persona, los niños, sus hijos o los niños que tuviera acá. Y que esa decisión no fuera restringida por los recursos, porque si uno deja simplemente en la Constitución, oiga, usted tiene derecho a elegir colegio, muy bien, tengo el derecho, pero también tengo derecho a elegir mi casa, pero si no puedo pagar no sé cuántas cientos de miles de UF, no puedo vivir en esa casa. Perfecto. Nosotros queríamos evitar que la plata fuera una limitación para esa elección y que todos pudieran decidir, no solo los con más recursos. Entonces, eh, ahí pusimos el énfasis de nuestra propuesta y también que se pudieran fundar nuevos colegios eh, para efectivamente que hubiera diversidad, porque si hay solo un tipo de colegio o hay un solo colegio en la comuna, no hay donde mucho elegir. La idea es que estén las facilidades para que tanto el Estado como también la sociedad civil, distintos grupos puedan crear colegios. Entonces, la propuesta fue por ese lado, nos pusimos a buscar firmas, nos fue muy bien, fuimos la séptima iniciativa más votada de todo el proceso y la más votada en educación. Tuvimos casi 29.000 apoyos de los 15.000 mínimos que tú necesitabas para poder entrar. Mm, ¿ya? Entramos al proceso
pudimos ir a discutirlo, pudimos presentarlo frente a los convencionales y discutir con ellos un muy breve tiempo, solo nos dieron 5 minutos, pero entiendo que los procesos son muy cortos. Pero finalmente esta propuesta fue rechazada en la comisión, que fue, bueno, lamentable evidentemente para el esfuerzo que nosotros habíamos hecho, pero tuvo un aspecto positivo que fue que ciertos convencionales, eh, digamos, ideológicamente no tan cercanos a estas ideas, cruzaron el cerco y nos apoyaron. No fue suficiente para conseguir los votos, pero mostró que estas ideas que hemos discutido son más transversales de lo que uno cree y no son de un solo sector político, por decirlo de alguna manera. Claro, oye, a ver, para que la gente entienda, hoy día, ¿qué hay? Hoy día yo puedo elegir el proyecto educativo que yo quiero para mis hijos. Puedo ir y decidir, yo quiero este tipo de proyecto educativo. No, no, eh, para que entendamos y que la gente nos vea, no, no es solamente, como dices tú, el colegio que me quede más cerca. No, no se trata solamente del tema comodidad, ¿no es cierto? Sí. No solo eso, sino también lo más potente quizá es también la posibilidad de cambiar a un hijo de colegio si es que, por ejemplo, ese colegio no le está entregando lo que uno quiere. Esto es muy importante, por ejemplo, para niños que tengan alguna necesidad especial, algún trastorno del aprendizaje o incluso alguna enfermedad. Y si en un colegio no lo están tratando bien o no le están dando lo que yo quiero, ¿qué libertad de poder cambiarlo? Si en un colegio mi hijo o hija está incómodo, le hacen bullying, no es un lugar donde quiere estar, por cualquier razón, la libertad para poder cambiarlo a otro, donde yo sé que van a compartir ciertos valores conmigo, y no solo lo religioso, puede también valores como la disciplina, el orden, la seguridad. Si yo siento que un colegio es inseguro, que la infraestructura, no me quedo tranquilo dejando a mis hijos ahí, porque no, qué importante es la libertad de poder moverlo a otro colegio, sea público, privado, no importa, pero no tener que depender, no quedar amarrado a una cosa que quizás no me guste, cuando además involucra a los hijos, escucha que es tenso y que es tremendo no poder tomar esa decisión. Eso es lo que nosotros estamos buscando proteger. Ya, perfecto. Sí, yo me refería al tema valórico más que nada con el proyecto, con el Sí, tema del proyecto educativo, ¿no es cierto? Más allá de si es confesional o no. De hecho, una de las cosas que ustedes pusieron cuando tú expusiste ante la convención fue eso, que no era una defensa hacia colegios confesionales en realidad, sino que era una apertura mayor. Ahora, no fue acogida y tampoco fue de alguna manera incluida dentro de otra norma, no quedó, definitivamente no. no, no, lamentablemente nuestra norma no fue tampoco, unos convencionales tomaron algunas partes de ella y trataron de agregar partes como indicaciones, Mm, pero como ya es bastante evidente, hay un sector de la convención que domina bien fuerte claro, y no hay mucha equilibrio, digamos. No quiero hacer una crítica acá, simplemente es constatar un hecho, que claro. no es muy equilibrado. Entonces, esta propuesta no fue apoyada por el grupo mayoritario en el fondo, entonces también las indicaciones también se rechazaron. Ahora, lo que es importante es que esto no es que seamos nosotros los únicos. Hay muchas iniciativas, incluso de convencionales, que tienen partes o que tienen inspiración similar a la nuestra. Lo que es preocupante, o sea, y esas fueron aprobadas en la comisión en general. Eh, Propuestas que defendían el financiamiento público a los colegios particulares subvencionados para que no desaparezcan, para que todos puedan elegir, Ujú. la diversidad de proyectos, la libertad de enseñanza, estaban protegidas en algunas iniciativas, quizás no tan bien como nosotros creíamos, pero estaba. Pero lo preocupante, Miriam, es que en el último proceso que ha ocurrido, que es Ujú. la votación en particular de ya los Sí. artículos que van al Pleno, Ujú. ahí se rechazaron gran parte de esos temas que estaban en nuestra iniciativa, en iniciativas de varios convencionales y en iniciativas también de otros sectores eh, que uno podría identificar de izquierda o afines del gobierno, que también lo ponían. De hecho, eh, una de las iniciativas que presentó el convencional Fernando Atria, pero él representa a varios otros convencionales, no es de él, digamos, él fue el que la presentó, tenía una parte bien interesante que es, él decía, a los colegios particulares subvencionados que cumplan la norma,
van a ser financiados y por lo tanto van a seguir siendo gratuitos y cualquier persona los va a poder elegir. Y esa frase fue rechazada, viniendo de un sector que es mayoritario en la convención. Entonces ahí donde nos genera una gran preocupación, porque ¿por qué rechazar el financiamiento a esos colegios? Rechazarlo así explícitamente. Y de hecho, el Colegio de Profesores y otras organizaciones mandaron una carta exigiendo que se rechazara el financiamiento a los proyectos particulares subvencionados. Y hoy día, como el texto como está, deja sin financiamiento a 2 millones de alumnos. 2 millones de alumnos. La gran Oye, mayoría. y eso, perdona, ¿a qué se debería? ¿A que quieren darle mayor fortalecimiento a la educación pública? Así es, pero es a mi modo de ver una manera de entenderlo bien, bien pobre, porque es desvestir un santo para vestir otro. Claro. Estamos todos de acuerdo que la educación pública hay que fortalecerla y mucho, necesita mucho apoyo. Y quizás hay que darle un trato preferencial. Yo no creo que haya desacuerdo en eso. Yo creo que mucha gente va a querer que se usen más recursos de los impuestos para reforzar estos establecimientos, pero no quitarle a los otros, a los particulares subvencionados, sino que crezcan ambos. Pero se ha ido instalando en la convención esta idea que para apoyar la educación pública tienes que desfavorecer a la privada, a la particular subvencionada. Y eso la verdad es que yo creo que no tiene mucho fundamento. Yo creo que éramos, si en este proceso se supone que estamos todos soñando qué es lo que podría ser el país que uno quisiera, ¿por qué quitarle a uno para darle a otro? Yo creo que es posible mejorar los dos. Oye, y en ese caso que saliera aprobado, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería el escenario que habría entonces? ¿O colegios particulares o educación pública? Sí, ese sería el Ya. resultado Pero, inmediato. Ahora, si, aquí no me gusta, perdón Miriam que te interrumpa, sí. hay que tener cuidado con la campaña del terror, porque no Ah, funciona y la gente al final se siente que los medios lo están engañando. ujú. Probablemente esto no va a ser de un día para otro, porque Sí, hoy día hay seguro. más de 5.000 colegios particulares subvencionados, hay 2 millones de alumnos ahí, y probablemente la Constitución vaya a establecer algún proceso eh, gradual o no, o más rápido o más lento. Pero el efecto inmediato, y en esto hay que ser claro, es que los colegios subvencionados dejarían de existir como hoy día. Ya, perfecto. Y resulta que son, como dices tú, me da la impresión de que la mayor cantidad de matrícula está en los particulares subvencionados. Y el total, Chile tiene como en el mundo escolar 3.100.000 estudiantes, de los cuales 2 millones están en el sistema particular subvencionado. Ya, no es menor. La inmensa mayoría, y son los más elegidos por los padres en el sistema de admisión. Claro. Imagino que muchos padres que estarán viendo el programa ya les ha tocado, a los que tengan hijos más chicos, usar la página web que se creó del sistema de admisión escolar, en que uno elige los colegios en una página, y Sí. todo un sistema bien automático, que no hay que hacer cola, es bien práctico. Ujú. Eh, digamos, es ahí donde uno logra poder elegir los colegios, y esos los que, digamos, dejarían de estar perdón, en ese software, en esa página, es donde más se eligen los colegios particulares subvencionados. Ya, ya, perfecto. Oye, a ver, pasemos a otra cosa. Veamos un poco, tú hablabas un poco de el tema de lo que pasó durante todo este tiempo que estuvieron cerrados los colegios, 2 años prácticamente. Cuéntame un poquito, a lo mejor, no sé, te doy la palabra con respecto de la gestión del ministerio. ¿Qué te pareció a ti el haber cerrado, por ejemplo, los colegios? Si bien es cierto, el ministerio estuvo siempre peleando por mantenerlos o por abrirlos rápidamente. Eh, ¿Qué pasó con estos alumnos que estuvieron 2 años en sus casas y ahora resulta que vuelven y no sé, hay un tema de adaptabilidad? ¿Qué han visto ustedes? ¿Han estudiado eso? Sí, es un tema bien complejo, y como tú un poco lo relatas, Miriam, tuvo varias etapas. O sea, en un inicio, el gobierno anterior estaba bien reticente a cerrar Mm, los colegios. Tuvo que cerrarlos por presión de los alcaldes, que estaban muy complicados, mm, por una razón lamentablemente no muy noble, que son las elecciones. Venían elecciones muy pronto y los alcaldes querían evitar cualquier tipo de riesgo para la reelección, y los colegios se veía ahí como un frente bastante abierto. mm. En ese sentido,
se terminaron cerrando los colegios y costó, como se supo en ese mismo minuto que lo cerraron, iba a costar demasiado volver a abrirlo, porque no al principio, pero ya una vez pasado abril, mayo, ya se sabía que la pandemia iba a ser una cosa larga y no Claro. fácil. Todavía estamos ahí. Yo creo que la gestión del ministerio fue positiva en el sentido de poner el punto de que había que hacer todos los esfuerzos para que cuando las condiciones estuvieran, volver. Y hacer todas las adaptaciones que fueran necesarias para cuando fuera el momento volver. Lamentablemente ese momento se fue corriendo en el tiempo, la vacunación se veía como en un minuto como el horizonte, luego otro horizonte se fue corriendo y fue cada vez más complejo hasta que llegamos a este inicio de año en que sí fue posible abrir los colegios masivamente. Lamentablemente el Ministerio todavía no ha publicado cifras exactas de cuántos han vuelto ahora, pero probablemente hasta sobre el 80% de apertura, no sé de cuántos han ido, porque una cosa es abrir los colegios, otra cosa es que los niños vayan. Claro. Y eso es lo que todavía falta saber bien. Y respecto al impacto, no hay datos todavía hechos en Chile suficientemente confiables. Las escuelas tienen datos, pero no hay un dato nacional. Por eso es importante que se haga el CINSE, para poder ver más o menos cuál es el impacto. Pero independiente de eso, lo que sabemos por evidencia de otros países es que hay un muy fuerte retraso o impacto en los aprendizajes. O sea, son 2 años en que la educación remota no fue capaz de cubrir, no fue un buen sucedáneo de la educación presencial, y eso es real. O sea, no es lo mismo, es menos lo que aprenden los niños, se concentran menos, los profesores les cuesta mucho enseñar en esta modalidad, no fueron formados para esta modalidad, por lo tanto el esfuerzo que tienen que hacer es muy grande y la rentabilidad, digamos, la retribución es muy poca, Claro. y por lo tanto es de esperar que vamos a tener que, esto no se va a arreglar solo, va a haber que hacer un importante trabajo de recuperación, y eso es lo que todavía esperamos del presente Ministerio de Educación, que presente alguna, valga la redundancia, que presente alguna propuesta de cómo recuperar los aprendizajes. Y en el ámbito socioemocional, que se ha llamado también, que en el fondo es lo más afectivo, es lo más social, el daño es muy grande, sobre todo para los más chicos, porque implica 2 años, algunos incluso más, sin socialización, sin interactuar con Claro. pares. A ver, en muchos casos confinados en algún tiempo, después no confinados, pero igual sin compartir con tantos pares. Y obviamente ahí se resienten cosas que tienen impacto educacional, como la disciplina, el orden, la capacidad de poner atención y todo eso, como los hábitos, digamos, pero también se resiente la forma de resolver conflictos, la manera de tratar con el que piensa distinto, eh, y eso, vamos, no hay evidencia concreta, pero porque la violencia, siempre ha habido violencia en los colegios, una cosa que siempre ha habido una gran preocupación. Pero el ministerio ha tenido esta tesis de que la violencia actual tiene que ver con esos problemas de socialización, y efectivamente podría ser. Es complejo decirlo, pero podría ser una de las consecuencias de todo este proceso. Claro, estamos muy encima todavía para poder hacer el estudio, ¿no es cierto? Ahora, recapitulando un poco, yo me acuerdo de un ministro Figueroa que incluso se fue de acusación constitucional por el tema, ¿no?, de esto de las aperturas o no de los colegios, y resulta que el nuevo ministro de Educación reconoció que había sido un error haber mantenido tanto tiempo los colegios cerrados. No solamente por el tema de que los papás no hallaban qué hacer con ellos cuando ya volvieron a trabajar, sino que por justamente este atraso de 2 años muy grande. Ahora, mucha gente decía, bueno, pero si es un año en la vida de los niños, no es nada. Pero sí repercute no solamente en el niño, sino que en la sociedad completa, ¿no es cierto? El hecho de que este niño se retrase y no sabemos cómo va a ir mejorando para adelante. Sí, y ahí lo que yo contestaría es que un año en la vida de un adulto no es nada. Pero un año en la vida de los niños es una eternidad, en términos de desarrollo, de aprendizaje, de experiencia. Eh, esa visión, digamos, es muy complicada, pero claro, ahí faltó quizás comunicarlo mejor por parte del ministerio o de las autoridades, a pesar de que se trató de hacer. Y bueno, lo que ocurrió con la acusación del ministro, la verdad es que hoy día, con los hechos que han ocurrido al principio de este gobierno,
uno empieza a ver que son más bien parte de un patrón, que era que cuando el sector que hoy día está en el gobierno era oposición, eh, fue un poquito liviano en sus juicios y fue muy rápido para pegar sin realmente quizás medir lo que estaba pasando y hacer un aprovechamiento eh, quizás demasiado rápido de lo que estaba ocurriendo sin realmente calibrar el daño. Y ocurrió en varias cosas, en los retiros ya hemos visto, pero en esto yo creo que hace parte de eso, hace parte que era muy fácil criticar a un ministro que estaba tratando de abrir las escuelas, pero cuando ellos se encontraron con el gobierno, se dieron cuenta que eso es lo que había que hacer. Y yo creo que el Claro. ministro, es positivo que el ministro lo reconozca, porque hay que ser valiente para Ujú. decir, sí, yo creo que eso es valioso. Pero el reto, diría yo, o a lo que la gente debiera enojarse, no es con el ministro. El ministro está probablemente haciendo clase o trabajando, sufriendo igual que todos. Claro. Son las autoridades políticas de ese minuto, diputados, senadores, que se rindieron ante eso porque era fácil y ahora le dan el trabajo al pobre ministro Ávila que se da cuenta que ahora tiene que hacerse cargo de este problema. Entonces yo creo que el ministro está Claro. en lo correcto. Yo creo que él no es el... Yo creo que si él, y aquí voy a decir algo bien, no sé si es una apuesta, pero yo creo que si el ministro Ávila hubiese estado en el gobierno pasado, habría dado la misma lucha que el ministro Figueroa. Seguro, seguro, pero también ahí entra otro actor, que fue el Colegio de Profesores, ¿no? Que también siempre estuvo tratando de tapar el tema de no avanzar, de no, y tengo entendido que hasta hace muy poco incluso todavía estaba presionando porque había realidades y realidades también, es cosa también de verlo, ¿no es cierto? Eh, algunas escuelas, algunos colegios que no estaban en disposición de volver todavía. Sí, bueno, el Colegio de Profesores también atacó muy fuertemente al Sí, ministro Ávila recientemente, o sea, no sí, distinguieron a todo el que dijera que había que abrir las escuelas, ellos los atacaron, en el caso del sí. ministro Ávila, bastante fuerte. Yo creo que uno no puede pensar que el Colegio de Profesores no tiene un punto, yo creo que hay un punto detrás, que efectivamente hay escuelas que no tienen quizás la Mm, infraestructura, no tienen quizás las condiciones para que uno pueda pensar, oye, el retorno es algo fácil, es cosa de aplica el protocolo y olvídate. Pero yo creo que todos hemos visto en nuestras oficinas, en los mismos lugares donde uno va a comprar, a los malls, en los estacionamientos donde uno va, ve que hubo una adaptación y que fue un proceso en que se fueron adecuando las reglas para lograr el objetivo de volver. Y eso requiere, primero que nada, voluntad y segundo, convicción. O sea, vamos a tratar de hacerlo con lo que tenemos. Quizás no es lo mejor y quizás hay colegios que no debieran abrir y no pueden abrir, no están en las condiciones, nadie dice que no existen. Pero aquí ha habido una discusión sin escala grises, blanca o negra, y el colegio de profesores nunca se ha abierto a decir, mire, estos son los colegios que no pueden abrir. Mire, sabe que estos sí, estos no. ¿Por qué no? Porque, mire, infraestructura, número de profesores, horas de clase, vulnerabilidad de los alumnos. Si ellos hubiesen dado esos datos, capaz que la sociedad habría entendido mucho mejor su punto. Pero claro. ellos entran en una cosa que no a todo evento, y, y lo peor, lo que le pasó al colegio de profesores es lo peor que a uno le puede pasar, que es que los hechos superaron su realidad. O sea, ellos siguen diciendo que no vuelvan a clases, pero probablemente tenemos sobre 80 o 90% de los colegios abiertos, y por lo tanto se quedaron un poco hablando solos. Sí, pues sí, incluso era motivo de chiste, ¿no es cierto? Ya no están dadas las condiciones para, eso era ya motivo de chiste. Pero a ver, lo que no es motivo de chiste, y yo lo leí en alguna parte, pero no tengo la fuente en este momento, es que hubo una gran cantidad de niños que no volvieron, hubo una gran cantidad de deserción escolar, que era lo que más se temía justamente. ¿Hay algo sobre eso? ¿Hay algún estudio sobre eso? ¿Ya hay cifras? Sí, los primeros datos que mostró el ministerio anterior fueron preocupantes, pero hubo una sorpresa que fue mayor en la deserción de los... Siempre se pensó que iban a ser los grandes los que iban a desertar, y efectivamente aumentó la deserción en los alumnos mayores, y, y hay que preocuparse, y por eso hay distintas iniciativas como una ley que se llama, un proyecto de ley que se llama la subvención de reingreso, que tiene como objetivo poner recursos para que esos alumnos puedan volver rápidamente, y hartos recursos para que puedan volver al colegio,
Pero lo que el ministerio se encontró, y fue una sorpresa bien triste, fue una baja, la más fuerte fue retroceder 10 años en la cobertura en educación parvularia. La gente dejó de matricular a los más chicos, porque ahí lo que tú decías, Miriam, de que es un año, si está en la casa, que está en el jardín, da lo mismo, no da lo mismo, es importantísimo, pero todos, y yo aquí me incluyo, a veces uno dice jardín, bueno, que falte, bueno, si el jardín, no importa, el primero básico veremos. Yo creo que mucha gente pensó equivocadamente así, me incluyo quizás, y bajó la matrícula en parvularia, y eso es gravísimo, porque uno de los logros que había tenido Chile desde el 2003, en que se hizo obligatorio el kinder por nivel constitucional, eh, hasta ahora es de avanzar en la cobertura en parvularia, sala cuna, niveles medios, y eso retrocedimos 10 años. Entonces, claro, no es tan malo porque esos niños no están en la calle, como sí ocurre con los mayores, que se convierte en un problema social, de otras consecuencias mucho más graves, pero tenemos un problema de que el futuro está comprometido, porque esos niños que en 12 años más van a salir o a la educación superior o al trabajo, les quitamos 1 o 2 años de educación cuando eran más, cuando la posibilidad de aprender es mayor. Y donde justamente entran más el tema valórico, ¿no es cierto? Y la sociabilidad, que es lo que se estaría perdiendo en este caso. Oye, no quiero dejar pasar el tiempo a pesar de que ya se nos termina, pero quiero preguntarte tu opinión sobre esa monedita que se tiró con respecto del CAE y su derogación. ¿Qué piensas de eso? Porque obviamente va a tener que haber un reemplazo, no puede, ya se condonó el CAE y chao, se acabó. No, va a tener que cambiar por algo, ¿no es cierto? Sí, aquí, Miriam, hay 3 problemas. Uno es si es que condonar es una buena idea o no. El, Mm. el, el, el gobierno ha planteado que lo que hay que hacer es condonar universalmente, pero si uno revisa todos los deudores del CAE, no todos están en la misma situación. Hay personas que deben sobre 20 millones de pesos, que están obligadas a pagar sobre 150.000 pesos mensuales y que están ahogados, están morosos, su deuda crece de intereses y este beneficio que era el CAE para estudiar se convirtió en una maldición. Y para personas como esa y otras que están en situaciones similares, tiene toda la lógica que el gobierno intervenga, porque no puede ser que haya un beneficio que se te convierte después en una maldición. Y en eso es cierto, hay que abordar. Pero también hay alumnos que están bien endeudados, pero pagan cuotas de 30.000 pesos mensuales, que es una cuota cómoda para un profesional, no es una cuota alta. Un seguro de auto puede costar 50.000 pesos, y el parque automotriz ha crecido enormemente, o sea, no es algo que esté, digamos, sobre las capacidades de alguien que es profesional, y por lo tanto, condonarle a todos por igual, condonar significa pagar, que el Estado pague lo que eso Claro. se invirtió, no es inteligente. Hay que ver quiénes son los que realmente lo necesitan y focalizar. Lo segundo es que, como te decía, ese es el primer problema, si condonar o no condonar. Lo segundo es cómo se financia esto, porque no, lo dijo el ministro Marcel, va a haber que ir a buscar la plata. Esto es igual como en una familia, uno tiene gastos fijos y gastos variables, pero si de repente viene un gasto enorme, como en este caso, más de 10.000 millones de dólares, lo que una familia hace, bueno, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Vamos a sacar plata de los ahorros, vamos a vender alguna cosa que tengamos, vamos a pedir un crédito. Esto es lo mismo. ¿De dónde vamos a sacar 10.000 millones de dólares cuando además, recordemos que el año pasado nos gastábamos 3.000 millones de dólares al mes en IFE? Por lo tanto, plata, caja no hay. Y el ministro Marcel ha sido bien claro. Y por lo tanto, y esa pregunta va a ser, es clave, porque si uno, por ejemplo, si se hace la solución que en algún momento se planteó en la campaña, que es pedir un crédito al extranjero para pagar el CAE acá. Bueno, ese crédito al extranjero va a tener intereses. ¿Y quién va a pagar esos intereses? El fisco. ¿Y cómo se financia el fisco? Con el IVA. ¿Y el IVA lo pagamos quién? Todos. Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Quién va a tener que hacerse cargo de los deudores? Y la tercera pregunta, y la más importante, es la que tú citaste, Miriam, el reemplazo. 320.000 alumnos estudian hoy día con CAE. 1 millón ha estudiado con CAE, pero 300.000 están hoy día, y si no hay CAE, esos 320.000 simplemente no pueden estudiar. Entonces,
Al mismo tiempo que se condona el CAE, obviamente no vamos a mantenerlo si lo condonamos, porque sería un absurdo. Si se condona, tiene que reemplazarse. La presidenta Bachelet y el presidente Piñera han presentado proyectos de ley para reemplazarlo. Y los dos han sido rechazados. Y han sido rechazados lamentablemente por el sector que hoy día está en el gobierno. Y ellos usaban una consigna que uno puede estar de acuerdo o en contra, que decía no más deuda educativa. O sea, tiene que reemplazarse por gratuidad. Pero el mismo presidente Boric en su programa dijo no se puede reemplazar por gratuidad porque no hay recursos, se va a reemplazar por otro crédito. Pero su mismo sector dice no más deuda. Entonces, yo creo que ahí, Miriam, es donde está la mayor dificultad, es cuál va a ser la herramienta para reemplazar. Más crédito, más gratuidad, pero algo hay que decirle a esos 320.000 alumnos que si en el caso que se acabe el CAE, no tienen cómo estudiar. Sí, pues aparte de que la pelotera que hay con la gente que dice, a ver, yo estudié con el CAE y con grandes esfuerzos logré pagar mi crédito y ahora ¿quién me lo van a devolver? Hay mucha gente que está ya gritando en ese sentido, ¿no es cierto? Porque sería como injusto, digamos. Es totalmente injusto, totalmente injusto. Eso es importante también, que hay que buscar un mecanismo que ayude un poco a todos. Quizás va a ayudar más a los que están más endeudados y menos a los que están menos endeudados, pero que todos puedan verse beneficiados en algún grado. Porque si es gastarse una millonada de recursos en solo algunos, por supuesto que los otros lo van a sentir injusto. O sea, al final, todos en el inicio estaban igual. Se endeudaron para estudiar y a algunos les fue bien, a otros no tan bien, pero es justo que haya una solución para todos. Sí, pues además ahí hay mucha gente que se endeudó, pero que después, por ejemplo, congeló o se salió, hoy día está trabajando, no terminó sus carreras. También ahí hay un tema, ¿no? Un grupo de gente en Sí, ese... esos se les llama los desertores, que es una Los palabra bien fea. desertores. Es Claro, bien fea, pero ayuda a describir esto, que son las personas que no terminaron la carrera y que tienen la peor situación, porque tienen la deuda, pero no tienen los mayores ingresos, los mayores recursos, los mejores trabajos que y da tampoco tener se un título. quedaron con la carrera, Exactamente, entonces ellos con la perdieron por ambos profesión. lados Claro, y muchos claro. de ellos, muchos pagan, ¿eh? Muchos están al día. Casi el 30% está al día, paga muy responsablemente, pero hay un grupo que algunos quizás no pagan irresponsablemente y otros también quizás no pueden pagar. Que no pueden, claro. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que hay una oportunidad para la política pública para intervenir y sobre todo intervenir pronto, porque esa deuda sigue creciendo. Entonces, mientras antes eso se aborde, mejor. Por supuesto. Oye, muchas gracias, Daniel Rodríguez. Me quedaron un montón de temas adentro por conversar contigo. Me habría gustado saber la opinión de la Fundación, por ejemplo, con respecto de los liceos bicentenarios, con respecto del CIMSE, qué va a pasar con las mejoras educativas, cómo nos vemos nosotros en unos años más con la educación en Chile. Bueno, un montón de cosas que me quedaron adentro, pero nos volvemos a ver en otra oportunidad, ¿te parece? Yo feliz, toda la disponibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, señoras y señores. Hoy día conversamos con Daniel Rodríguez, el director ejecutivo de la Fundación Acción Educar. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.